Amén. Tenemos que hacernos instrumentos del Señor para que no seamos nosotros los que hablamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, te doy las gracias, Padre, por la palabra que nos vas a dar en este día, Señor, y te pedimos que nos guíes, que nos abras el conocimiento, la sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra como tú quieres y no como nosotros queremos, Señor. En este día me hago un instrumento en tus manos, Padre, que tú dirijas las palabras que salen de mi boca y que no sea mi conocimiento el que hable, sino tuyo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que cada palabra que nuestros hermanos hayan escuchado y que van a escuchar, Padre, la guarden en el buen depósito de su corazón y se graben en su mente, Señor, para que cuando tú les des la oportunidad de hablarles a otras personas, Señor, ellos tengan palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Jesús y Zaqueo, dice la palabra. En San Lucas 19. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra tiene dos partes. Primeramente, la parte que nos enseña que nosotros nos tenemos que esforzar por buscar al Señor, como hizo Zaqueo a causa de su estatura. Amén. Zaqueo, ¿qué hizo? Como no podía ver al Señor porque era una persona bajita, se subió a un árbol sicomoro. Y el árbol sicomoro no es como cualquier árbol que nosotros vemos. El árbol sicomoro era un árbol que tenía frutos que no se podían comer. Amén. Y todo árbol del cual su fruto no se podía comer para los judíos era visto como maldito. Amén. ¿Y qué hacían con los frutos de ese árbol? Se lo tiraban a los chanchos. Y sabemos que los chanchos para el pueblo judío son animales contaminados que no se pueden consumir. Amén. Por eso la palabra habla de que Zaqueo se subió al árbol sicomoro. O sea que Zaqueo, por buscar al Señor, no miró que el árbol donde se estaba subiendo era contaminado. Pero nosotros a veces, por no querer esforzarnos en llegar a la bendición del Señor, empezamos a mirar para los costados. Que me gusta esto, que no me gusta aquello. Pero Zaqueo no miró. Zaqueo, con tal de solo ver al Señor, porque eso era lo único que él quería, se subió al árbol sicomoro. O sea que Zaqueo se esforzó por ver al Señor, por llegar al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros también tenemos que esforzarnos y no mirar a las piedras de tropiezo que hay a nuestros costados para llegar a la bendición del Señor? Muchas veces las mejores bendiciones son las que más esfuerzo llevan de nuestra parte, porque nosotros tenemos que poner ese esfuerzo en aprender
e intentar cumplir lo que el Señor nos enseña. Y ahí vamos a obtener las promesas, porque el Señor nos dejó miles de promesas en la Biblia. La ley de Dios es la única ley que actúa en beneficio nuestro cuando nosotros la cumplimos. Amén. Y la segunda parte de la palabra, a partir del versículo 6, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué le recibió gozoso? Porque él se había esforzado por esa bendición. Amén. Le recibió gozoso al Señor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y ahí están las personas que juzgaron a Zaqueo por subirse a ese árbol sicomoro y porque el Señor había ido a posar a una casa de un recaudador de impuestos, que en vez de sacarle lo justo al pueblo le sacaba el doble o el triple, como hay en este tiempo también con los préstamos, ¿no es cierto? Pero de eso no se trata la palabra. Amén. Entonces todos lo juzgaron a Jesús y a Zaqueo también, porque se subió a ese árbol. Y ahí está la parte donde nos enseña que va a haber personas que con sus murmuraciones nos van a querer sacar del camino del Señor. Amén. Es así. Va a haber personas que van a empezar a hablar de nosotros porque empezamos a afirmarnos en las cosas de la iglesia, pero no pasan de eso. Y hablan días porque el Señor no permite que llegue algo más. Porque también está en nosotros esforzarnos, como hizo Zaqueo, para subirse al árbol, para ignorar esas cosas y que si nos ponen piedras de tropiezo, patearlas a un costado. Amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Díganme si Zaqueo no se arrepintió, porque algo con lo que nacen todos los humanos es el amor a lo material. Un nene está jugando con otro, le agarra el juguete y dice: no, es mío. ¿Cómo sabe que eso es suyo? Y Zaqueo dejó ese orgullo, ese amor a lo material, porque él era una persona rica de ese tiempo, porque se arrepintió realmente de todas las cosas malas que él había hecho. Y cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, no es solo decir: Señor, me arrepiento de todo lo malo que hice, sino que es el arrepentimiento y la acción como hizo Zaqueo. Amén. Porque a veces no alcanza con decir: Señor, me arrepiento, sino que tenemos que empezar a cambiar para no volver a lo mismo. Amén. Dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nosotros queremos, ¿no?, que llegue la salvación a su casa, a nuestra casa en general. Amén. Todos queremos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar en nuestro corazón de qué tenemos que arrepentirnos, de qué tenemos que ponernos a cuenta con el Señor e intentar, vamos a decir, desdoblar nuestros pasos y hacer las cosas mejores. O si damos vuelta a la página, no volver a repetir el error que cometimos, porque eso es el verdadero arrepentimiento. Si no, de otro modo es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Decir que me arrepiento, pero después vuelvo a cometer la misma cosa. Amén. O peor, porque la palabra dice que entran 7 espíritus peores. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no iba a buscar a la gente que estaba bien espiritualmente. Jesús no iba a buscar a cualquier persona. Él vino a buscar las personas que necesitaban de Él, los que se habían perdido, como dice la palabra. Y no solo perdido
en esta vida, sino perdido en su interior también. Porque cuántas personas hay que tienen mucho poder adquisitivo, pero sin embargo su corazón está deshecho y ya no se encuentran a sí mismos. Amén. Y eso es estar perdido también. Y las personas perdidas que tienen una vida desordenada. El pueblo de Israel nunca fue un pueblo, vamos a decir, un pueblo obediente. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo desobediente, que se quejaba de todo. Imagínense cuando estaban en el desierto: Señor, tenemos hambre. Tienen el maná. Señor, queremos comer carne. Cuando el Señor los había saciado del pan del cielo, que era el maná, le mandó las codornices. Señor, tenemos sed. Moisés rompió la peña de Oreb. Amén. Y hasta ahora sigue dando agua. Así que imagínense si el pueblo de Israel era un pueblo quejoso, aún teniendo todo. Y hay una parte de la palabra que dice que nosotros somos un pueblo especial. Y no porque el Señor nos malcríe con nuestros caprichos, sino que nosotros llegamos a ser un pueblo especial cuando dejamos esas cosas de lado. Cuando dejamos de hablar de lleno, por decir así. Amén. Cuando empezamos a respetar la palabra de Dios. Cuando empezamos a querer aprender cada día más. Y después a ponerlo por obra, porque cada cosa lleva su proceso. Primero el aprender y después poner por obra. Amén. Y bueno, esta es la palabra que les quería dejar. Los esperamos mañana, domingo a las 10. Y lo invito al pastor para que despida a los hermanos. Amén. Con una alabanza. Con una alabanza.